Hola amigos, qué alegría poder encontrarnos en esta segunda temporada de la serie Cristonautas. Estamos navegando en Cristo para entender el misterio de Él y también entender el misterio nuestro, unido a la salvación que Cristo nos trae. Y para ilustrarnos y animarnos en esto, como siempre está nuestro querido amigo el Padre Hernán Pereda. Padre Hernán, muchas gracias por su tiempo, su compañía y su valiosa aportación a nuestra fe. Limitada necesariamente, como hombres que somos. Hablando de la pasión de Cristo en el último programa, uno se da cuenta que las palabras no bastan. Es un misterio tan inmenso que me vino a la mente, tenemos que hablar de la gran maestra del misterio de Jesucristo. ¿Y quién sería la gran maestra del misterio? Porque usted habla del misterio completo de Jesús, no solamente del misterio de la pasión, del misterio de Jesús. ¿Quién es esa gran maestra? La maestra por excelencia es evidentemente María. Y el título que le da Lucas, San Lucas, el tercer evangelista, compañero de Pablo, es lo que yo invito que ahora tomemos como texto orante para introducirnos en esta realidad de todo lo que queremos entender en esta segunda temporada de nuestro encuentro. Estamos en el Evangelio de Lucas, primer capítulo, versículo 39, donde se dice que en aquellos días María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno. E Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: «Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor». Feliz de ti, María, bendita entre todas las mujeres. Vamos a pedirle en este momento, en este diálogo que mantenemos con ustedes también en sus casas, la asistencia también en esta iglesia que somos a través de las ondas de la televisión, la asistencia de María a nosotros para que nos lleve de la mano a encontrarnos con su Hijo Jesús, porque ella es la feliz por haber creído. Padre, en este texto que usted nos dice, hay algo que me llama la atención. Isabel la llama a María: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor? ¿Qué significa madre de mi Señor? La respuesta no fue inmediata. Fue necesario que viniera un concilio, el concilio de Éfeso, para declarar que eso significaba que, con razón, María puede ser llamada Madre de Dios. Y es muy interesante saber que a partir del texto de Gabriel en la Anunciación, del texto de Isabel que acabamos de leer, más el concilio de Éfeso, se construye la oración por excelencia María, el Ave María. Llena de gracia, el Señor es contigo, es lo que dijo el ángel. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, lo que acabamos de leer. Y después lo que dice el concilio: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Y aquí tenemos la presentación fundamental de esta mujer increíble, única, gloria de la humanidad. Padre, dirigiéndonos de la mano de María para entender a Jesús, yo le pediría que conversáramos sobre algunos aspectos que están en el Evangelio relacionados
con María y con Jesús. Yo partiría del primero, que es la anunciación. Sí. El ángel entra donde está María. Usted nos había hecho en uno de los programas la relación de la anunciación con Zacarías, que uno era en el templo y esta era en su casa, uno era el sacerdote, ella es la mujer. Ahora, el ángel saluda con un saludo muy especial y le dice: salve, llena de gracia. ¿A alguien en la historia de la humanidad le pudieron haber dicho salve, llena o lleno de gracia? Solamente a Jesucristo, aunque no se lo menciona nunca así. Y hubiéramos dicho que al inicio de la creación, Adán y Eva llegaron al mundo en la inocencia y en ese sentido con una gracia excepcional. Pero los términos con los cuales esto se aplica y es parte de la revelación a María, en ningún lugar de la Biblia encontramos nada igual. Más aún, cuando decimos el Ave María, es bueno recordar que la palabra María no la dice el ángel. Le basta decir, en lugar de María, decir: tú eres la llena de gracia. Es el nombre de María. Sí. Y, a ver, padre, hay una palabra que nosotros usamos comúnmente y a veces tanto uso de la palabra como que va decayendo el sentido, la palabra gracia. ¿Qué significa? Aquí, porque la palabra gracia es una palabra enorme. Ya hemos mencionado que significa el amor, la caridad. Es todo lo mismo. Y la caridad dada gratuitamente. Pero en el caso de María, llena de gracia, significa que ella tiene la vida de Dios, porque la gracia es la vida de Dios en nosotros. Pero esa gracia o esa vida de Dios, ella la tiene en plenitud, hasta tal punto que diríamos que es el ser más cercano a lo divino que haya existido en este mundo. Y ella es nuestra esperanza, y ella es la corredentora y la salvadora. Es una pena que muchas tradiciones cristianas posteriores de separación con la Iglesia no reconozcan esto porque tal vez no lean en profundidad a las Sagradas Escrituras. Padre, el tema siguiente. María está asustada, el ángel le dice: no temas, María, porque vas a tener un hijo, le vas a poner por nombre Jesús. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el hijo que vas a tener se va a llamar Hijo de Dios. ¿Qué implicancias tiene esto después? ¿Quién es María? Pues la Iglesia la llama la esposa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Fue cubierta con la sombra de Dios. Eso significa la presencia de Dios que la invade, que la llena de gracia y realiza en ella el misterio mismo de la encarnación. Podríamos hablar entonces lo que comúnmente se dice, que María tiene una relación muy cercana con las tres personas de la Trinidad. Ni más ni menos. Es la hija predilecta de Dios Padre, si es la llena de gracia, es la madre de Dios Hijo. Nada menos. Y la esposa del Espíritu Santo. ¿Es incorrecto decir eso? No, de ninguna manera. También la oración, a veces quienes rezan el rosario agregan templo y sagrario de la Santísima Trinidad, que no es sino la condensación de las tres cosas dichas antes. Padre, inmediatamente después de la Anunciación, María sale presurosa a las montañas de Judá a visitar a su prima Isabel, que está por dar a luz, y para asistirla. Algunos nos han dicho que ese traslado de María desde Nazaret hasta donde se encontraba su prima podría ser como que la primera procesión con Jesús, porque ella lo llevaba en su seno. Ella podría ser como una gran custodia que va llevando a Jesús. Yo diría más, un arca de la alianza.
la nueva Arca de la Alianza. La Arca de la Alianza en un cofre de madera de acacia enchapado en oro que tenía dentro la palabra de Dios. En el tiempo antiguo escrita en la piedra, pero cuando se pasa del Antiguo al Nuevo Testamento, todo lo material se humaniza y lo humano se diviniza. Y entonces aquel cofre de madera y de oro se transforma en una mujer. Y el contenido de esa arca es ya un hombre, pero que al mismo tiempo es Dios. Lo material se humaniza y lo humano se diviniza. Y eso es lo que llamará Jesús mismo, que Él viene a traer la ley para que se realice en su plenitud, para que hasta los últimos detalles y hasta la coma y la tilde de la letra se realice. Y entonces aquí es donde nos encontramos con que efectivamente el arca de la alianza empieza a caminar por las tierras benditas del pueblo de Dios. Eso es María. En el saludo que usted nos contaba recién en la proclamación del Evangelio, Isabel le dice, feliz porque has creído. ¿Qué relación tiene la felicidad con el creer? En este caso de María, pero también para nosotros. Sabemos que la felicidad auténtica consiste en una sola cosa, en el amar y en el ser amado. Ahí está la quinta esencia de la felicidad. Y entonces hay aquí una historia de un amor inconmensurable. Y a María se le va a otorgar un don que el solo hecho de pensarlo nos permite entender o preguntarnos quién es esta mujer. Porque se le dará ser la madre de un hijo, y ese hijo es Dios. ¿Se puede imaginar que alguien en este mundo haya amado más a Dios de lo que fue el amor de la madre por su propio hijo, que al mismo tiempo es divino? Nunca nadie amó tanto a Dios como esta mujer. Y esa es su felicidad. Pero no solamente eso, sino que además, ¿qué madre ha sido tan amada? ¿Qué mujer ha sido tan venerada por Dios como la veneración de un hijo por su propia madre? Los antiguos lo decían de una forma muy clásica de lo que sería un cierto castellano antiguo. Decía el padre Alonso Rodríguez, el famoso jesuita, ¿qué sería el amor de tal madre por tal hijo y de tal hijo por tal madre? Y ahí está como condensado un misterio ante el que uno debería quedarse como en silencio contemplando la imagen más grande de toda mujer. Son las imágenes de María con su hijo en brazos, con su hijo recién nacido en la cueva de Belén. Ninguna mujer en el mundo ha sido tan venerada. Y me emociona incluso cuando sé que incluso en el Corán es la mujer única y al mismo tiempo venerada como mujer por la misma fe del pueblo que es descendiente de Abraham, entiende quién es María. Es interesante e ilustrativo también encontrar esta propuesta. Dios mismo en la persona de Jesús ama tanto a María. ¿Por qué no la vamos a venerar nosotros? Es una pregunta que muchas veces nos hacemos. Mucha gente se cuestiona dejándose arrastrar tal vez por otras tradiciones cristianas. Bueno, yo aquí tengo una cierta opinión personal. El problema del rechazo de María no es un rechazo por María, es una cuestión de celos históricos que tienen poco que ver con el verdadero misterio de María. Es un rechazo a la Iglesia por parte de algunos pueblos, rechazo de Roma, y que lamentablemente terminó por presentarse ante una dificultad muy grande. Y esto se está revirtiendo poco a poco. Hay un gran teólogo protestante como es Karl Barth que empieza a hacer pensar
en el mundo protestante, nuestros hermanos separados, ¿quién es María? Incluso hablando de los misterios de María o de los dogmas que la Iglesia Católica cree, nos dice los dogmas de María y especialmente el de la maternidad y el de la virginidad en María, no es un privilegio como un hecho principal, sino que es el signo revelador de la persona de Jesucristo. Y para María es más gloria todavía que el hecho de un puro título, el hecho de que ella es la reveladora, la que trajo al mundo a Jesucristo. Y eso solo es más que todo. El mismo misterio de la virginidad es un misterio, dice Karl Barth, en donde no es lo primero el privilegio. El privilegio es la consecuencia. ¿Consecuencia de qué? De que a través de la virginidad María hace ver que el Padre de Jesucristo es el mismo Dios. Y aquí es donde hay una reflexión que ojalá con el tiempo nos demos cuenta de que hay cosas humanas que se han entremezclado y que de esa manera se pueda recuperar la veneración por María, porque es capital en la fe de los pueblos, porque como mujer es además la maestra por excelencia. Padre, María habla muy poco en el Nuevo Testamento, poquísimo. El diálogo con el ángel, el diálogo y el cántico con su prima Isabel, engrandece mi alma al Señor, y María después vuelve a hablar en las bodas de Caná. Es el único texto en el que María no habla con Dios, sino con los hombres. ¿Y te acuerdas qué es lo que dice María? ¿Qué es lo que nos dice María? Bueno, primero estaban en las bodas de Caná y se les había acabado el vino, una cosa impensable en una boda. Y ella se dio cuenta. Habló con Jesús y le dijo, mira, no tienen vino. Jesús habló de su hora, no había llegado a su hora, pero María fue a hablar con los que estaban sirviendo el banquete. Con los hombres. Con los hombres. La única vez que ella habla a alguien que no sea el mismo Señor o su pariente Isabel. ¿Y qué les dice? Hagan lo que Él les diga. Y ese mensaje de María es el mensaje universal que nos llega a nosotros también hoy aquí. Padre, podemos decir que de mano de María nosotros podemos entender mejor el misterio de Jesús para hacer lo que Jesús nos pide. Claro. Ahora, especialmente, y permíteme decir una cosa que quizá puede sorprender también a los que nos ven. En el programa anterior, en que hablábamos de la pasión de Cristo, yo sentí como la impotencia por llegar a decir todo lo que significa la locura, el exceso del amor de Dios en Jesucristo. Y me dije, hay que pedirle a María que nos dé esta luz, esta iluminación, porque es tan sublime, es tan inmenso, es tan inaudito el misterio de que la humanidad es salvada por la muerte del Hijo de Dios y muerte de cruz, dirá Pablo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que necesitamos que ella nos lo transmita interiormente, nos ponga como ante este misterio que ella además como mujer nos lo puede hacer entender. Y cuando tú mencionabas el tema de la felicidad, sobre el que vuelvo, la felicidad es que nos transmita la locura del amor de ella por no solamente su Hijo, sino también por nosotros. Siguiendo un poco la trayectoria histórica que nos presentan en los evangelios, vemos a María en un momento importante, tal vez el crucial, que es de pie frente a la cruz de su Hijo Jesús. ¿Qué importancia tiene la relación de el Hijo muriendo en la cruz y su madre ahí presente? La corredentora, de pie, en una actitud de una valentía,
que nos pone ante las imágenes de las grandes mujeres de la historia de Israel, donde ella llega a la culminación. Y a María se le atribuyen, por ejemplo, las alabanzas que se hace a aquella mujer Judith, que salvó al pueblo de Dios de Holofernes, aquel rey que quería aplastar al pueblo de Dios. Y el pueblo la llama: tú eres la gloria de Israel, tú eres la bendita de nuestro pueblo, la hija por excelencia, la gloria de Sión. Y así es como María, por antonomasia, le corresponden todos los grandes títulos, porque estando de pie, firme, ella misma está sosteniendo a su propio hijo, como ofreciéndola en una actitud sacerdotal. No nos olvidemos que todo hijo del pueblo de Dios es sacerdote. Nosotros algunos somos sacerdotes ministeriales, pero el sacerdocio real es de todo cristiano. Y María, como sacerdote, está ella misma allí ofreciendo al Padre el fruto de su vientre para la salvación del mundo. Porque aquí hay que añadir una cosa que me parece fundamental. No solo el amor de Cristo por María y de María por su Hijo, sino también el amor de María por nosotros. Porque es el motivo por el cual Jesús en la cruz, estando ella de pie, le dice: he ahí a tu Hijo que es Juan, que nos representa a todos. Y ahí tenemos las glorias de María, que tenemos que pedirle la gracia de que ella sea nuestra maestra en el conocimiento de Jesucristo. Yo creo que esto es un tema muy importante. Invito también a la gente de nuestras casas que nos está acompañando en esta tertulia, en este diálogo, a que no nos olvidemos nunca, jamás, de esta presencia de María en nuestra familia, en nuestro hogar, para que nos lleve a Jesús. Padre, en el tiempo que nos queda nos gustaría conversar dos cosas importantes. Una de ellas es: después de la muerte de Jesús, y como narran los evangelios y esas estatuas famosas que han hecho y cuadros de la piedad, María sosteniendo el cuerpo muerto de su Hijo Jesús, pasamos a la resurrección. ¿Hay algo de relación en Jesús resucitado y María? Sin duda que lo primero que hizo Jesucristo fue aparecerse a su madre. Pero es algo tan sublime, tan íntimo, tan personal, que nadie se enteró. Porque en esa intimidad de madre e hijo, las palabras humanas no serían capaces de decirlo. Y ella guardaba, dice Lucas, todas estas cosas en su corazón. Pero no cabe ninguna duda que ella nunca dejó de creer en la resurrección de Jesucristo. Ese hecho de estar de pie ya nos está insinuando que ella sigue firme, presente, y es ella entonces la primera que recibe la revelación de la presencia de Jesús resucitado para colmo de su alegría. Y entonces la relación de la resurrección es inmensa, corroborada después por el hecho de que ella fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Y esto es también fundamental. Sí. Terminando los momentos donde María aparece en el Evangelio, está, ya en los Hechos de los Apóstoles, el día de Pentecostés. María se encontraba junto a los discípulos. Claro, ella como esposa del Espíritu es la que nos trae el Espíritu Santo. Y esa presencia de María en la nueva Pentecostés es capital, porque en ese Pentecostés es cuando el Espíritu Santo, dedo de Dios, escribió la ley en las tablas de piedra y ahora las escribió en el seno de María en el momento de la encarnación. Entonces, y llega a la cumbre el día de Pentecostés. Eso es. Ahí nace la Iglesia y podríamos decir que desde ese entonces también podemos llamar a María Madre de la Iglesia. Es el título que le dio el Concilio Vaticano II, como prototipo además de la Iglesia. En ella, en María, la Iglesia ha llegado a su plenitud. Y de alguna manera, cuando pensamos que Dios hubiera podido
eliminar, exterminar la humanidad, la imagen de María le hizo decir, es lo que podemos entender a Dios, por María todos serán salvados. Padre, tendríamos tantas cosas para decir de nuestra amada Virgen María, no nos da el tiempo, pero los invitamos a todos ustedes a que desde casa, en una oración profunda, no nos olvidemos de tenerla a ella siempre para que de su mano lleguemos a Jesús y hacer lo que Él nos diga. Padre Hernán, muchísimas gracias por acompañarnos y por instruirnos. Y que estas reflexiones nos hagan pedirle a María el don de conocer y de amar a Jesucristo. Conozcamos y amemos a Jesucristo, seamos cristonautas, naveguemos en Él para conocerlo y conocernos mejor a nosotros. Hasta el próximo programa.